A Hailey siempre le han gustado los domingos por la mañana. Era el momento en el que la semana parecía detenerse, dándole la oportunidad de disfrutar de la paz y la tranquilidad. De pie junto a la ventana, con una taza de café caliente en la mano, observaba cómo los primeros rayos de sol tocaban las copas de los árboles de su jardín. Esta casa se había convertido en su fortaleza durante los 20 años que llevaba casada con Dylan. Cada rincón guardaba historias de su vida en común, cada cosa tenía un significado especial. Otra vez levantada temprano, la voz de su marido llegó desde detrás de ella. Dylan se acercó y le pasó el brazo por los hombros, como había hecho cientos de veces. «Me encanta esta hora del día», contestó Hailey apoyándose en él. «Cuando el mundo aún duerme». Sintió que su abrazo se tensaba un poco. Algo había cambiado entre ellos últimamente, pero Hailey no podía precisarlo. Tal vez fuera el cansancio de la rutina, pensó, tratando de alejar los pensamientos ansiosos. «Mamá vendrá hoy a comer», dijo Dylan de repente, soltándola y acercándose a la mesa de la cocina. «Quiere hablar de algo importante». Hailey se estremeció ligeramente. Las visitas de su suegra rara vez eran agradables. Elizabeth Williams siempre encontraba algo de lo que quejarse. La sopa no estaba suficientemente salada, las cortinas no estaban bien lavadas o las flores del jardín eran de la especie equivocada. 20 años de críticas y constantes, buenos consejos habían enseñado a Hailey a mantener la cara seria, pero por dentro, cada visita le dejaba profundos arañazos en el alma. «De acuerdo», respondió con calma, volviendo a su café. «¿Qué hora es?» «Las 2. Y...» tartamudeó Dylan, algo poco característico en él. «Quiere que quedemos con alguien». Algo en su voz hizo que Hailey se tensara. Después de 20 años de matrimonio, había aprendido a distinguir los tonos más leves en las entonaciones de su marido. Este tono no presagiaba nada bueno. El día transcurrió lentamente. Hailey intentó mantenerse ocupada con sus actividades habituales: limpiar, preparar la comida, regar sus orquídeas favoritas en el alféizar de la ventana. Pero su ansiedad volvía una y otra vez. Notó que Dylan comprobaba nervioso su teléfono, evitando su mirada, fingiendo estar ocupado con el trabajo del domingo. Exactamente a las 2 en punto, sonó el timbre de la puerta. Hailey respiró hondo y se puso su habitual máscara de amabilidad. Elizabeth estaba en el umbral, pero no sola. Junto a ella había una mujer joven, delgada y hermosa, con una larga melena rubia y una sonrisa radiante. «Hailey, cariño», interrumpió Elizabeth con su sonrisa falsa. «Te presento a Celine. Se acaba de mudar al otro lado de la calle». Celine le tendió la mano. «Encantada de conocerte. La señora Williams me ha hablado mucho de usted». Hailey estrechó la mano mecánicamente, sintiendo frío en su interior. Algo iba mal, algo iba muy mal. «Adelante», invitó, haciéndose a un lado. Acababa de poner la mesa. «Oh, querida», entró Elizabeth, «no tenías por qué preocuparte. Celine ha traído su especialidad, la tarta de manzana. Es una cocinera maravillosa». Hailey se dio cuenta de que Dylan, que había permanecido a un lado, se animaba de repente. Sus ojos se encontraron con los de Celine y algo brilló entre ellos, algo que hizo que a Hailey se le encogiera el corazón. En la mesa, la conversación fluía con naturalidad, al menos eso parecía desde fuera. Elizabeth no se cansaba de alabar los talentos de Celine, sus habilidades culinarias, su capacidad para crear confort, su amor por el orden. Cada elogio le sonaba a Hailey como un reproche. «¿Sabes?», dijo Elizabeth mientras tomaba su tercer trozo de tarta, «cuando visité a Celine por primera vez, me quedé asombrada. Y lo hace trabajando a tiempo completo». «¿De verdad?». Hailey intentó mantener un tono neutro. «¿Y dónde trabajas, Celine?». «Trabajo para una organización benéfica», respondió con una sonrisa radiante. «Ayudamos a niños de familias con pocos recursos.
pero la comodidad del hogar es sagrada para mí. Creo que una mujer debe ser capaz de crear confort para su familia. Elizabeth asintió con la cabeza. ¿Lo ves, Hailey? Puedes trabajar y ocuparte de tu casa como es debido. Hailey sintió que se ruborizaba. Durante 20 años había aprendido a ignorar los ataques de su suegra, pero hoy era diferente. El ambiente en la mesa parecía cargado de tensión. Celine es una buena chica, continuó Elizabeth. Ya ha ayudado a muchos vecinos. ¿Sabes, Hailey? Quizá ella también pueda ayudarte a ordenar tu casa. Me he dado cuenta de que últimamente las cosas no están perfectas por aquí. Hailey miró a su marido en busca de apoyo, pero Dylan evitó su mirada y se quedó mirando su plato. Era tan poco habitual en él que a Hailey se le helaron las tripas. «Mamá», dijo por fin, «creo que Hailey lo está haciendo muy bien sola». Pero su voz sonaba poco convincente, como si solo estuviera siendo educado. Hailey sintió que el suelo empezaba a balancearse bajo sus pies. «Oh, vamos, hijo», argumentó Elizabeth. «Todos podemos ver que la casa ha estado descuidada últimamente. Celine podría...» «Me las arreglaré sola», la interrumpió Hailey, levantándose de la mesa. «Disculpen, tengo que ir a la cocina». En la cocina se apoyó en la nevera intentando calmarse. La voz de Elizabeth entró por la puerta abierta. «¿Ves, Dylan? Ni siquiera puede hablar de ello con calma. Y Celine es tan comprensiva, tan paciente». Hailey cerró los ojos. 20 años. 20 años construyendo esta casa, creando confort, soportando los constantes regaños de su suegra, apoyando a su marido en todo. Y ahora volvió al salón justo a tiempo para oír hablar a Elizabeth. «Celine es mejor cocinera y limpiadora. Podría enseñarte, Hailey, a llevar una casa como es debido». Aquello fue el colmo. Hailey miró a su marido, que seguía evitando su mirada, la cara de suficiencia de su suegra, la dulce sonrisa de Celine. Sin decir palabras se dirigió a la puerta principal, la abrió y salió de la casa. Detrás de ella pudo oír a Elizabeth diciendo algo sobre rabietas y la incapacidad de aceptar críticas constructivas. Pero Hailey ya no escuchaba. Caminó hacia adelante sin mirar atrás, sintiendo que cada paso que daba la alejaba más de su hogar, que ya no parecía una fortaleza. Ahora se había convertido en un campo de batalla donde acababa de sufrir la mayor derrota de su vida. Pero no era el final. Algo le decía que solo era el principio. Y por primera vez en años, Hailey sintió que algo más fuerte que el dolor y la herida surgía en su interior, algo parecido a la determinación. Pasó una semana después de aquella memorable comida de domingo. Hailey regresó a casa a última hora de la tarde el mismo día que se fue. No podía dejarlo así porque era su casa, su vida, su matrimonio. Pero cuando regresó, se dio cuenta de que algo había cambiado irrevocablemente. Los primeros signos del cambio aparecieron a la mañana siguiente. Cuando Hailey bajó a la cocina, Celine ya estaba allí, preparando el desayuno. Sobre la mesa había croissants recién horneados, zumo de naranja y una especie de deliciosa tortilla de hierbas. «Buenos días», canturreó Celine como si fuera su cocina. «Pensé que estaría bien preparar un auténtico desayuno francés. Dylan me ha dicho que no sueles tener tiempo para cocinar por las mañanas». Hailey se quedó paralizada en la puerta sintiendo que se le revolvían las tripas. ¿Dylan dijo eso? ¿Cuándo tenía tiempo para hablar de sus asuntos familiares con esta mujer? «Gracias, pero no desayuno», respondió Hailey con frialdad, dirigiéndose a la cafetera. «Oh, pero es muy poco saludable». Celine corrió hacia ella con un plato. «Insisto, al menos prueba la tortilla. Es una vieja receta de mi abuela de Provenza». En ese momento, Dylan entró en la cocina, ya vestido con su traje de trabajo. «¡Qué bien huele!», sonrió a Celine. «Estás increíble». Hailey sintió que el café se le volvía amargo en la boca. En sus 20 años de matrimonio, nunca había oído a su marido decir eso de su cocina. «Siéntate, cariño», le dijo Dylan a Hailey. Celine se estaba esforzando mucho. «Cariño».
La palabra sonó falsa, como si intentara compensar algo. Hailey se sentó a la mesa en silencio, observando cómo su marido comía alegremente el desayuno preparado por la otra mujer. ¡Oh! Casi lo olvido. Celine sacó una lista del bolso. He hecho una lista de las cosas que hay que cambiar en casa. Elizabeth me pidió ayuda para organizar el espacio. Hailey se enfrió. ¿Cómo dices? Bueno, ya sabes, algunos muebles podrían cambiarse de sitio para tener más luz. ¿Y estas cortinas? Celine arrugó la nariz. Están un poco pasadas de moda. Conozco una tienda estupenda donde se puede comprar algo más moderno. Es una buena idea, dijo Dylan de repente. Realmente necesitamos un cambio. Hailey sintió un nudo en la garganta. Habían elegido juntos esas cortinas cuando se mudaron a la casa. Recordaba que se reían en la tienda, imaginando cómo la luz del sol las atravesaría por la mañana. Día tras día, Celine se fue adueñando cada vez más del territorio. Llegaba cada mañana, preparaba el desayuno, limpiaba, colgaba cuadros y reorganizaba los muebles. Cada una de sus acciones iba acompañada de comentarios favorables de Dylan y de comentarios entusiastas de Elizabeth, que ahora la visitaba casi todos los días. ¿Ves cómo puede quedar una casa acogedora de verdad?, decía mi suegra, inspeccionando las cortinas nuevas. Celine tiene muy buen gusto. Hailey observaba en silencio cómo su casa se convertía poco a poco en un espacio extraño. Sus fotografías favoritas desaparecieron de las paredes. El viejo sillón en el que le gustaba leer se trasladó al desván e incluso cambió la disposición de las especias en la cocina. Una noche, cuando Hailey volvió del trabajo, encontró a Celine ordenando sus objetos personales en su dormitorio. ¿Qué haces? La voz de Hailey temblaba de rabia. Solo te ayudo a organizar tu armario, respondió Celine con indiferencia. Tienes muchas cosas viejas que deberías haber tirado hace tiempo. Mira, este jersey, por ejemplo. Sacó el jersey de cachemira favorito de Hailey, un regalo de Dylan por su 5º aniversario. Devuélvelo, dijo Hailey en voz baja pero con firmeza. Pero si está tan pasado de moda. Y mira, hasta tiene un agujerito. He dicho que lo devuelvas. Toma, ponlo en su sitio. Celine levantó las cejas, sorprendida. Hailey, cariño, no tienes por qué ponerte tan nerviosa. Solo intento ayudar. Dylan dijo que... ¿Qué dijo Dylan?, interrumpió Hailey. ¿Qué más te ha dicho de mí? En ese momento, el propio Dylan apareció en la puerta del dormitorio. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, mirando a una mujer y a la otra. Por alguna razón, a tu mujer le molesta mucho que intente ayudar con la limpieza, dijo Celine con voz temblorosa. Solo tenía buenas intenciones. Dylan se acercó a ella y le puso la mano en el hombro de forma tranquilizadora. Este gesto no pasó desapercibido para Hailey. «Hailey, ¿qué te pasa?», le preguntó con severidad. «Celine solo intenta ayudar. Tú misma has dicho que no tienes tiempo suficiente para estar en casa. ¿Ayuda?». Hailey sintió que algo en su interior se rompía. ¿Ayuda? Está poniendo todo patas arriba, tirando mis cosas, cambiando todo lo que apreciamos. ¿Y a eso le llamas ayuda? No exageres, replicó Dylan con cansancio. Celine tiene experiencia en organizar espacios, y lo que está haciendo es bueno para nuestra casa. ¿Nuestra casa?, rió Hailey con amargura. Ya no es nuestra casa, Dylan. Solo es una especie de escaparate para tartamudeó, tu nuevo amigo. Celine sollozó desafiante. Creo que iré. No quiero ser la causa de una pelea. No, quédate, dijo Dylan con repentina firmeza. No has hecho nada malo. Era Hailey quien necesitaba calmarse y reflexionar sobre su comportamiento. Hailey sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Miró a su marido y no lo reconoció. ¿Dónde estaba el hombre cariñoso y atento con el que habían pasado por tantas cosas? ¿Sabes qué?, dijo en voz baja. Tienes razón. Realmente necesito pensar sobre muchas cosas.
y salió del dormitorio, dejando que Dylan consolara a la sollozante Celine. Mientras bajaba las escaleras, pudo oírle decirle algo en voz baja y los sonidos resonaron en su corazón. Los días siguientes se convirtieron en un espectáculo surrealista. Hayley vio cómo Celine se implicaba cada vez más en el papel de anfitriona de la casa. No se limitaba a cocinar y limpiar, sino que empezó a invitar a huéspedes, a organizar cenas, a llevar las cosas como si fuera su propia casa. Elizabeth estaba encantada. No se cansaba de elogiar sus manos de oro. Las manos de oro de Celine, su gusto, su capacidad para crear confort. Cada elogio era como un cuchillo en el corazón de Hayley. ¿Ves cómo debería ser una comida familiar de verdad?, decía mi suegra cuando Celine servía otro plato delicioso. No como tu siempre presente comida precocinada. Hayley quería gritar que cocinaba comida precocinada porque trabajaba a jornada completa y aportaba la mitad del presupuesto familiar, que no podía pasarse horas en la cocina porque tenía una carrera que llevaba años construyendo, pero permaneció callada mientras veía cómo su vida se desmoronaba. Una noche, cuando Celine volvía a organizar una cena para los amigos de Dylan, Hayley oyó hablar a uno de los invitados. «Dylan, amigo mío, parece que has envejecido 10 años. Al parecer, el confort hogareño hace maravillas». Hayley se levantó de la mesa y subió a su dormitorio. Estaba de pie junto a la ventana, contemplando el oscuro jardín, cuando oyó pasos detrás de ella. «¿Qué te pasa?», le preguntó Dylan. «Siempre estás descontenta con todo, evitas comunicarte, le hablas bruscamente a Celine. ¿Qué me pasa?». Hayley se volvió hacia él. «¿En serio me estás preguntando eso? Una mujer extraña entró en nuestra casa, lo puso todo patas arriba, y me preguntas qué me pasa». «Celine solo nos está ayudando a reconducir nuestras vidas», replicó Dylan cansado. «¿Por qué no puedes estar agradecida por eso?». «¿Agradecida?». Hayley sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Por haberme echado de mi propia casa. ¿Por qué tu madre la utilizara para humillarme? Por...». Se tambaleó. «¿Por qué?», preguntó Dylan bruscamente. «Por mirarla como tú solías mirarme», terminó Hayley en voz baja. Dylan se dio la vuelta. «Te lo estás inventando. Celine es una mujer amable que quiere ayudar. Una mujer amable». Hayley sonrió con amargura. «Una mujer amable que pasa más tiempo en nuestra casa que en la suya. Una mujer amable que conoce todas tus comidas favoritas. Una mujer amable que...». «Ya basta», la interrumpió bruscamente Dylan. «No voy a escuchar tus acusaciones infundadas. Si tanto te cuesta aceptar ayuda, quizás seas tú el problema». Con eso, salió del dormitorio, dejando a Hayley sola con sus pensamientos y sus lágrimas. Desde el piso de abajo llegaban las risas de los invitados y la melodiosa voz de Celine, que estaba contando una divertida historia. Hayley se acercó al espejo y contempló su reflejo durante largo rato. ¿Cuándo había empezado todo? ¿Cuándo había empezado a desmoronarse su feliz matrimonio? ¿Era Celine la causa o solo el catalizador de algo que se venía gestando desde hacía mucho tiempo? Recordó cómo había conocido a Dylan 20 años atrás, un joven y ambicioso estudiante de Derecho y un prometedor arquitecto. Hacían planes, soñaban con un futuro juntos, se apoyaban en todo. Cuando todo cambió, ¿y por qué? Aquella mañana, Hayley se despertó antes del amanecer. Estaba tumbada en la cama, mirando al techo, donde las sombras de los árboles que había fuera de la ventana creaban intrincados patrones. Dylan dormía a su lado, de espaldas a la pared. Incluso dormido, se mantenía lo más lejos posible de ella, como si hubiera crecido un muro invisible entre ellos. Celine había llegado temprano, como de costumbre, para preparar el desayuno. Este ruido fue la gota que colmó el vaso. Hayley se levantó de la cama en silencio, intentando no despertar a su marido, aunque una parte de ella deseaba que se despertara, que se diera cuenta de su estado, que le preguntara qué le pasaba.
pero él seguía durmiendo, inmerso en sus sueños, donde tal vez había una mujer completamente distinta. Hailey fue al camerino. 20 años de su vida juntos estaban colgados en perchas y apilados en estanterías. Cada prenda guardaba un recuerdo: el vestido de su primera cita, el jersey que llevaba cuando se mudaron a la casa, la bufanda que le habían regalado por su cumpleaños. Ahora todo parecían reliquias de una vida pasada. De la cocina llegaba el olor a bollería recién hecha y café. Solía ser su ritual preparar el desayuno para su querido marido. Ahora la sustituía otra versión más joven y fúnebre de su esposa. Hailey cogió una gran bolsa de viaje del estante superior. La había comprado para su planeado viaje a Europa, un viaje que nunca llegó a realizarse porque siempre había cosas más importantes que hacer. Mientras hacía la maleta, trató de actuar metódicamente, sin dejarse llevar por las emociones. Ropa interior, algunos vestidos, vaqueros, jerseys. ¿Qué te llevas cuando dejas atrás 20 años de vida? Le temblaban las manos al doblar el álbum de fotos, lo único que guardaba pruebas de su antigua felicidad. Sobre la cómoda estaba su foto favorita, Dylan y ella en la playa, 10 años atrás. Recordaba aquel día hasta el más mínimo detalle: la brisa salada, los gritos de las gaviotas, los brazos de él, tan seguros y cálidos. Hailey cogió el marco, pasó el dedo por el cristal, limpiando el polvo invisible, y lo metió en el bolso. La voz de Celine llegó desde abajo, tarareando algo. Aquella voz melodiosa que tanto había admirado Dylan le sonó a Hailey como una burla de todo lo que ella apreciaba. Sacó sus documentos del cajón: el pasaporte, el carné de conducir, las tarjetas bancarias, todo lo que confirmaba su identidad, todo lo que era verdaderamente suyo. En el baño, Hailey se quedó paralizada frente al espejo. La mujer que la miraba le resultaba familiar y extraña a la vez. Pequeñas arrugas aparecían en las comisuras de sus ojos, testigos de todas las experiencias de los últimos meses. Su pelo, antes tan brillante, ahora parecía apagado. Sacó el maquillaje de su taquilla, otra parte de su vida que tenía que decidir si tomar o dejar. De repente, oyó pasos en el pasillo. Hailey se quedó paralizada, agarrando el frasco de perfume que Dylan le había regalado en su 15º aniversario. Los pasos se acercaban al dormitorio. ¿Hailey? La voz de Celine era dulce como la miel. He hecho el desayuno. Son tostadas francesas con sirope de arce, el plato favorito de Dylan hoy. Lo favorito de Dylan. Aquellas palabras le hicieron sentir una punzada de dolor en el pecho. Ella solía conocer todas sus preferencias, cocinaba lo que a él le gustaba. Ahora otra mujer lo sabía mejor que ella. Gracias, no tengo hambre, respondió Hailey, tratando de mantener la voz firme. Pero no puedes saltarte el desayuno, insistió Celine. Por cierto, quería hablarte de nuestros planes para el fin de semana. Elizabeth sugirió que tuviéramos una cena familiar. Hailey sintió que algo en su interior por fin se rompía. Cena familiar. ¡Qué ironía! Su familia se desmoronaba ante sus ojos y esta mujer hablaba de cenas familiares. Celine la interrumpió, abriendo la puerta del baño. Tengo que prepararme para ir a trabajar. Celine estaba de pie en el pasillo, impecablemente vestida incluso a esa hora tan temprana. Llevaba el pelo largo y rubio perfectamente peinado y el maquillaje acentuaba su belleza natural. ¿Es esto lo que quiere Dylan? ¿Una muñeca perfecta en lugar de una mujer de verdad? Oh, por supuesto, por supuesto. Celine dio un paso atrás. Solo quería asegurarme de que estabas bien. Has estado un poco tensa últimamente. Tensa. Hailey apenas pudo contener su risa amarga. Si no, ¿cómo iba a sentirse una mujer al verse obligada a abandonar su propia casa? Se volvió hacia el dormitorio donde Dylan seguía durmiendo. Por un momento, Hailey se quedó allí, mirándole a la cara. Antes le había resultado tan familiar, el rostro más precioso del mundo.
Ahora veía a una extraña que no solo había traicionado su amor, sino a sí misma. Hailey sacó del armario su traje de negocios, el mismo que se había puesto para ganar su primer caso importante en los tribunales. Un traje que simbolizaba sus logros profesionales, su independencia. Se vistió deprisa, mecánicamente, como si se preparara para otro día de trabajo, pero no era un día cualquiera. Era un día en el que tenía que encontrar fuerzas para hacer algo que llevaba mucho tiempo pendiente. Mientras bajaba las escaleras, Hailey pudo oír a Celine trajinando en la cocina, preparando los platos para el desayuno. El aroma a recién horneado llegaba desde el salón, el olor de la vida de otra persona que poco a poco iba sustituyendo al suyo propio. En la cocina, Celine estaba poniendo la mesa. Los platos de porcelana, regalo de boda de la madre de Hailey, estaban colocados con meticulosa precisión. Las flores del jarrón, las mismas que Hailey había comprado la semana pasada, estaban dispuestas de acuerdo con reglas desconocidas. «Oh, Hailey», Celine mostró su impecable sonrisa. «Estaba terminando. Mira lo que he hecho. Y he reorganizado un poco los muebles de la cocina para que sea mucho más funcional». Hailey paseó la mirada por la cocina, su antiguo reino. Cada cosa que había allí estaba relacionada con recuerdos. La cafetera que Dylan le había regalado por su cumpleaños, el juego de cuchillos que habían comprado juntos por su aniversario de boda, el salero antiguo que había recibido de su abuela. Ahora todo parecía una exposición en un museo extranjero. «Sabes, Celine», empezó Hailey en voz baja, «realmente eres muy buena cocinera». «Oh, gracias». La cara de Celine se iluminó aún más. «Sabía que lo apreciarías. Por cierto, he encontrado una receta estupenda, y eres una limpiadora estupenda», continuó Hailey, sin escucharla. «Y eres la anfitriona perfecta, de hecho». Celine se quedó paralizada. Algo en la voz de Hailey la hizo recelar. «Solo intento ayudar», murmuró. «Por supuesto», asintió Hailey lentamente. «Eso es lo que querías, ¿no? Demostrarte lo maravillosa que eres, lo perfecta que eres. Demostrarte que eres mejor que yo». «Hailey, no lo entiendo». «Claro que lo entiendes». Hailey se acercó a la mesa y cogió uno de los platos de porcelana. «Sabes, este plato fue un regalo de boda de mi madre. Murió hace 3 años y esto es todo lo que me queda de ella». Celine se quedó callada, perdiendo la confianza en sí misma por primera vez en mucho tiempo. «Pero eso a ti no te importa, ¿verdad?», continuó Hailey. «Para ti solo es un plato precioso que puedes usar para tus desayunos perfectos». «Hailey, si estos platos son tan importantes para ti». «No son los platos lo que importa», interrumpió Hailey. «Son los recuerdos, las historias, los sentimientos, todas las cosas que te esfuerzas tanto en suplantar con tus tostadas francesas y tu orden perfecto». En ese momento, Dylan apareció en la cocina, atraído por el olor del desayuno y el sonido de las voces. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, mirando de una mujer a otra. «No mucho», respondió Hailey, dejando el plato sobre la mesa. «Solo estamos comentando con Celine lo buena cocinera y limpiadora que es». «Hailey». Dylan empezó, pero ella lo interrumpió. «¿Sabes qué? En realidad lo hace mejor que yo, y tienes razón. Hace un gran trabajo como ama de casa». Hailey se dirigió a la puerta, recogió su bolso y se volvió hacia los dos. «Así que ya no necesito estar aquí. Estaréis bien sin mí. ¿Qué quieres decir?». Dylan dio un paso hacia ella, pero ella levantó la mano, deteniéndolo. «Me voy, Dylan. Te dejo esta casa a ti y a tu nueva amante». «Hailey, no seas ridícula». Intentó sonreír, pero estaba nervioso. «¿A dónde vas a ir? Eso no es asunto tuyo», respondió ella con calma. «Ya has hecho tu elección, aunque aún no te hayas dado cuenta». Celine estaba de pie junto a la mesa, tocando nerviosamente el borde del mantel, el mismo mantel que Hailey había traído de su único viaje juntas a Italia. «Hailey, cariño», comenzó Elizabeth, apareciendo de repente en la cocina. «¿A qué viene tanta histeria?».
Solo intentamos hacerlo mejor. ¿Qué es lo mejor? Hailey se volvió hacia su suegra. ¿Para quién, Elizabeth? ¿Para ti, que por fin has encontrado a la nuera perfecta? ¿Para Dylan, que necesita una muñeca, no una mujer de verdad? ¿O tal vez por Celine, que con tanta diligencia está destruyendo la familia de otro? No te atrevas a decir eso, le espetó Elizabeth. Celine solo intenta ayudar porque tú no estás haciendo tu trabajo. ¿Mis responsabilidades? Hailey sonrió con amargura. ¿Has pensado alguna vez que mis responsabilidades no son solo cocinar y limpiar? ¿Que la vida no consiste solo en eso? Vive tu vida como quieras. Un viento frío la recorría mientras estaba de pie en el porche de la casa de su mejor amiga Olivia. El reloj marcaba las 11:30 de la noche. Llevaba una sola bolsa con lo imprescindible y su mente era una completa niebla. Dudó largo rato antes de pulsar la llamada, pero no había otra opción. La puerta se abrió casi al instante, como si Olivia la hubiera estado esperando. Tal vez fuera así, pues habían aprendido a percibirse mutuamente a lo largo de sus 25 años de amistad. Dios mío, Hailey. Olivia tiró de su amiga hacia el interior. ¿Qué ocurre? Hailey intentó decir algo, pero las palabras se le atascaron en la garganta. En lugar de responder, simplemente rompió a llorar, permitiéndose mostrar debilidad por primera vez en este día de locos. Vale, primero el té, dijo Olivia con decisión, cogiendo la mano de su amiga. Y luego me lo cuentas todo. La acogedora cocina de Olivia olía a canela y vainilla. Siempre preparaba algo cuando estaba nerviosa. Había un plato de bollos recién hechos sobre la mesa. Sentí que algo iba mal, dijo Olivia mientras servía el té. Últimamente no has sido tú misma, y todas esas veces que te negaste a ir a nuestras tradicionales reuniones de los sábados, Hailey asintió y envolvió la taza con sus dedos fríos. El calor volvió poco a poco a sus manos, pero seguía sintiendo un frío glacial en su interior. Siempre me he considerado fuerte. Creía que podía con todo. Pero esto, tropezó con las palabras, es como un veneno lento. Cada día mata un poco algo en mi interior. Olivia escuchó en silencio, dando a su amiga la oportunidad de hablar. Esta mañana me di cuenta de que no podía seguir allí. No puedo ver cómo otra mujer ocupa mi lugar. Como Dylan, le tembló la voz. La forma en que Dylan la mira. ¡Ese cabrón! Olivia no podía soportarlo. Siempre supe que era débil, pero serlo tanto. Lo peor, continuó Hailey, es que ni siquiera se da cuenta de lo que hace, o finge que no lo sabe. Solo está ayudando. Estás exagerando. No seas tan egoísta. Olivia le acercó un plato de bollos a su amiga. Come. Todo parece aún peor con el estómago vacío. Hailey cogió obedientemente el bollo, pero ni siquiera le dio un mordisco. ¿Sabes qué es lo más gracioso? Sonrió amargamente. Ni siquiera puedo odiarla, es tan perfecta, siempre sonriente, siempre dispuesta a ayudar, la perfecta anfitriona con la que Elizabeth siempre había soñado. ¡Al diablo con la perfección!, se indignó Olivia. Una mujer normal no destruiría la familia de otra persona con el pretexto de ayudar. Hailey dejó su bollo sin tocar. Necesito tu consejo, Olive, no como amiga, sino como abogada. Olivia se puso seria al instante. 20 años de ejercicio de la abogacía se notaban. Sabía pasar de amiga a profesional en un segundo. ¿En qué estás interesada exactamente? La casa, respondió Hailey. Quiero conocer mis derechos. La compramos juntos, los dos trabajamos para pagar la hipoteca. Sí, y según la ley... Olivia se calló de repente. Espera un momento. Salió de la cocina y volvió con un portátil y un montón de papeles. Vale, empecemos por los papeles. Los abrió. ¿Cuándo compraste la casa? Hace 15 años, respondió Hailey. Hace 15 años, en agosto. ¿Y el préstamo ya está pagado? Sí, el último plazo se cerró hace 3 años. Olivia tecleó algo rápidamente en su portátil. ¿La casa está a nombre de los dos?
Sí, lo hicimos todo juntas. Hailey tartamudeó. En aquel momento parecía lo correcto. Éramos una familia, ¿por qué dividirnos? Y menos mal que no lo hicisteis. Olivia levantó la vista de la pantalla. Porque ahora está jugando a tu favor. Según la ley, tienes derecho a la mitad de la propiedad. ¿La mitad?, repitió Hailey. La palabra volvió con dolor. La mitad de la casa, la mitad de mi vida, la mitad de mi corazón. Pero eso no es todo, continuó Olivia. Teniendo en cuenta que invertías tu propio dinero en el mantenimiento de la casa, pagabas los servicios, hacías reparaciones. Guardé todo el papeleo, asintió Hailey. Guardé todos los recibos, todas las facturas, todo. Meticulosa como siempre, sonrió Olivia. Y eso es estupendo, porque con estos documentos podemos demostrar que tu contribución económica a los bienes gananciales fue importante. Y eso significa que puedo reclamar la mayor parte, adivinó Hailey. Exacto. Olivia cerró su portátil. Pero la pregunta principal es, ¿qué quieres? ¿De verdad quieres luchar por la casa? Hailey pensó en ello. Ante sus ojos pasaron imágenes. Su primera noche en su nuevo hogar, sentados en el suelo comiendo pizza directamente de la caja. Los fines de semana de primavera, plantando juntos flores en el jardín. Las cálidas tardes de invierno junto a la chimenea. No lo sé, responde con sinceridad. Esta casa forma parte de mí, pero ahora me parece ajena. ¿Porque esa mujer está allí? No es solo eso, es que hay demasiados recuerdos, demasiado dolor. Olivia acercó su silla y pasó el brazo por los hombros de su amiga. Escúchame con atención. Ahora mismo te parece que el mundo se desmorona, pero no es así. Eres fuerte, Hailey, más fuerte de lo que crees. Ya no estoy tan segura, susurró Hailey. Lo estoy, dijo Olivia con firmeza. ¿Y sabes qué? Vamos a empezar a actuar en consecuencia ahora mismo. Se levantó y empezó a caminar por la cocina pensando en voz alta. En primer lugar, necesitas un lugar temporal donde vivir. Te vas a quedar conmigo, eso no se discute. Tengo sitio de sobra y Max estará contento. Siempre ha dicho que haces mejores tortitas que yo. Hailey sonrió débilmente, recordando al hijo de 15 años de su amiga que adoraba sus desayunos dominicales. En segundo lugar, continuó Olivia, mañana por la mañana vamos a ver a un colega mío. Está especializado en derecho de familia. Tenemos que preparar todos los documentos antes de que a Dylan se le ocurra algo. ¿Crees que puede? Creo que su madre puede, le cortó Olivia. Elizabeth siempre ha sido una manipuladora. Y esta Celine, algo me dice que no es tan simple como parece. Hailey recordó la forma en que Celine la había mirado esta mañana. Tras la dulce sonrisa había algo depredador y calculador. Por último, Olivia se detuvo frente a su amiga. Tienes que pensar en ti, no en la casa, no en Dylan, no en esto. Se contuvo de decir la palabra dura, sino en ti misma. ¿Qué quieres, Hailey? La pregunta la tomó por sorpresa. ¿Cuándo había pensado por última vez en sus propios deseos? Toda su vida había girado en torno a los demás. Complacer a Dylan, satisfacer las expectativas de Elizabeth, mantener la imagen de la esposa perfecta. No lo sé, respondió confundida. Eso es genial, dijo Olivia de repente. Significa que puedes empezar de nuevo, sin restricciones, sin las expectativas de los demás. Sé tú misma. Hailey miró a su amiga con asombro. ¿Cómo haces eso? ¿Qué quieres decir? Conviertes situaciones terribles en oportunidades. Olivia sonrió. Años de práctica jurídica. ¿Sabes cuántas historias como esta he visto? ¿Y sabes qué? Las mujeres más fuertes salen de estas situaciones. Descolgó el teléfono. Sí, voy a llamar ahora a Michael, es el colega del que te hablaba. Concertaré una reunión para mañana. Pero mañana es sábado. ¿Y qué? Olivia ya estaba marcando. ¿Crees que va a rechazar a su mejor amigo de la Facultad de Derecho? Mientras hablaba por teléfono, Hailey por fin le dio un mordisco a su bollo.
El sabor a canela y vainilla le recordó su infancia, cuando todo era simple y sencillo. Quizá Olivia tenía razón. Quizá esta sea realmente una oportunidad para empezar de nuevo. Olivia colgó el teléfono. Mañana a las 10 nos espera. Ahora toca ducha, pijama y a la cama. Mañana será un día duro. Ya entrada la noche, tumbada en la habitación de invitados de Olivia, Hailey sacó el teléfono. 20 llamadas perdidas de Dylan, 10 de Elizabeth y varios mensajes de Celine disculpándose y pidiéndole que be well. Apagó el teléfono. Por primera vez en mucho tiempo, sintió algo parecido a la paz. No felicidad, no, aún faltaba mucho para eso, pero al menos ya no se sentía atrapada. A la mañana siguiente, Hailey se despertó con olor a café y ruidos en la cocina. Por un momento, pensó que estaba en casa, que iba a bajar a ver a Dylan en el desayuno. Pero entonces volvió a la realidad. Buenos días. Olivia ya estaba vestida y lista para salir. Vamos a desayunar y a casa de Michael. Ya ha revisado algunos de los documentos que le envié anoche. ¿No dormiste?, se sorprendió Hailey. Bueno, alguien tenía que preparar el terreno. Olivia le puso una taza de café delante. Por cierto, Max me pidió que te dijera que está esperando sus tortitas favoritas, pero eso fue después de la reunión con el abogado. La lluvia golpeaba los cristales de la cafetería donde Hailey esperaba para reunirse con el detective privado. Michael, su abogado, insistió en esta reunión, diciendo que el caso necesitaba más pruebas. Hay algo sucio en esta historia, dijo después de un examen detallado de todas las circunstancias. Y ahora estaba allí sentada, revolviendo nerviosamente su café, que hacía tiempo que estaba frío. De repente, el timbre de la puerta tintineó suavemente y un hombre de mediana edad entró en la cafetería. Su aspecto no tenía nada de especial. Un sencillo traje gris, gafas de montura fina y un gastado bolso de cuero al hombro. Pero algo en sus ojos hizo que Hailey se tensara. «Señora Wilson», se acercó a su mesa. «Richard Brody. Michael me ha hablado de su situación». Hailey asintió, señalando una silla vacía. Richard se sentó y fue directo al grano. «Antes de empezar, tengo algo que enseñarle», sacó una fina carpeta de su bolso. «Es una investigación preliminar que hice después de hablar con Michael». Hailey abrió la carpeta y se quedó paralizada. En la primera página había una fotografía de Celine, pero no de la belleza impecable que ella conocía. Era otra mujer, con otro color de pelo, otro apellido, pero los mismos ojos. «Su verdadero nombre es Catherine Morgan», dijo Richard. «Y este no es su primer, digamos, proyecto». A Hailey le temblaban las manos al pasar las páginas. Fotografías, documentos, recortes de periódico, todo formaba una imagen espeluznante. Hace 3 años apareció en la vida de un exitoso hombre de negocios de Chicago, continuó el detective. Luego se hizo llamar Megan Taylor. El mismo esquema, primero un conocido casual, luego una oferta de ayuda con la casa. 6 meses después, la esposa del hombre de negocios se marchó de casa, dejándolo todo atrás. Hailey sintió que se le secaba la garganta. ¿Qué pasó después? 2 meses después del divorcio, el hombre de negocios se casó con Megan, y 3 meses después todas sus cuentas fueron vaciadas y ella desapareció. «Dios mío», susurró Hailey. «Este no es el único caso». Richard sacó unas cuantas fotos más. Denver, hace 2 años. Seattle, hace 18 meses. La misma letra en todas partes. Hailey miró las fotos y todos los pequeños detalles de los últimos meses volaron ante sus ojos. Cómo Celine había aparecido bio en su barrio, lo rápido que se había hecho amiga de Elizabeth, la habilidad con que había manipulado la situación. Pero ¿por qué nosotros? No somos tan ricos. Richard sacó otro documento. Tu marido ha recibido recientemente un importante encargo para diseñar un nuevo centro de negocios, ¿verdad? Hailey asintió. Sí, es su mayor proyecto hasta ahora.
Un contrato de varios millones. Ahí tienes la respuesta. Richard golpeó la mesa con el dedo. Elige sus objetivos con cuidado. Espera el momento en que llegue el gran dinero. Y Elizabeth, Hailey se dio cuenta de repente. ¿Usó a mi suegra para llegar hasta nosotros? Sí, lo hizo. Tu suegra era la herramienta perfecta. Por lo que he sabido, la señora Wilson padre lleva mucho tiempo descontenta contigo como nuera. Hailey sonrió amargamente. Oh, sí, nunca he estado a su altura. Y entonces llega la joven perfecta, continuó el detective, que comprende todas las peculiaridades de una señora mayor, comparte sus puntos de vista sobre el papel de la mujer en la familia. Un esquema clásico. Pero, ¿cómo se enteró del proyecto de Dylan sobre nuestra relación con Elizabeth? Richard abrió su portátil. Mira. 3 meses antes de venir a tu barrio, Celine trabajaba para una empresa de limpieza de oficinas, en concreto, en el edificio donde se encuentra el estudio de arquitectura de su marido. ¿Le estaba espiando? Estaba recopilando información. Estudiaba sus hábitos, sus horarios, su círculo social. Luego lo dejó y empezó a preparar el terreno para conocer a su suegra. Hailey recordó la primera vez que Celine fue a su casa. Dijo que conoció a Elizabeth por casualidad en la tienda. No fue casualidad. Richard negó con la cabeza. Sabía que tu suegra iba a esa tienda todos los jueves. Sabía qué flores le gustaban, qué música escuchaba. Todo estaba planeado. ¿Y nadie la delató nunca?, preguntó Hailey. En todos estos años. Es muy cuidadosa, respondió el detective. Cambia de aspecto, de documentos, nunca se queda mucho tiempo en el mismo sitio. Pero esta vez cometió un error. ¿Qué error? Te subestimó, respondió Richard con sencillez. Creía que te rendirías y te marcharías como los demás. Pero acudiste a un abogado y pasaste a la acción. Hailey sintió que algo crecía en su interior. ¿Qué podemos hacer? Para empezar, Richard sacó su grabadora. Necesitamos pruebas de sus verdaderas intenciones. Y sé cómo conseguirlas. Durante las horas siguientes, elaboraron un plan. Richard explicó los detalles, mostró fotos y habló de casos similares. A cada minuto que pasaba, la imagen se hacía más clara, y Hailey sintió que el miedo y la confusión daban paso a la determinación. Una cosa más, dijo el detective al final de la reunión. He comprobado sus contactos del último mes. Ha estado en contacto regular con un hombre llamado Alex Foster. ¿Y quién es él? Un experto en falsificación de documentos, con mucho talento y muy peligroso. Parece estar preparando un plan de respaldo. Hailey sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. ¿Crees que está planeando apoderarse de la propiedad? Era una posibilidad. Eso es lo que había hecho en Chicago, falsificar poderes y documentos de transferencia. ¿Pero cómo? Dylan nunca estaría de acuerdo con eso. Señora Wilson, la interrumpió Richard con suavidad. Su marido no está en condiciones de pensar con claridad en estos momentos. Sabe cómo manipular a la gente, jugar con sus debilidades. Hailey recordó cómo había cambiado Dylan en los últimos meses, con qué facilidad se había dejado influir por Celine, cómo había aceptado todas sus sugerencias sin rechistar. ¿Qué sugieres? Primero, tenemos que establecer una vigilancia, respondió el detective. Sobre ella, sobre su marido, sobre la casa. Tenemos que conocer todos sus movimientos, pero costará. No te preocupes por el dinero, interrumpió Richard. Michael ya te lo ha explicado todo. Se trata de una inversión en su futuro. Acordaron volver a verse, y Hailey salió de la cafetería. Había dejado de llover, pero el cielo seguía encapotado. Caminó por la acera mojada, apretando con fuerza su carpeta contra el pecho. En casa, es decir, en casa de Olivia, la esperaba una sorpresa. En el salón estaba sentada una anciana a la que Hailey reconoció de inmediato. «Señora Parker», preguntó sorprendida. La vecina, que vivía enfrente de la casa de ella y Dylan, se levantó para recibirla. «Hailey, querida, tengo que contarte algo».
Resulta que la señora Parker llevaba mucho tiempo observando lo que ocurría. Sus ventanas daban a su casa y había visto mucho más de lo que nadie podía imaginar. Noté algo extraño hace un mes, dijo mientras Olivia servía el té. Esta Celine ha estado viniendo a casa no solo durante el día. ¿Qué quieres decir? Hailey se tensó. La vi varias veces por la noche, cuando estabas trabajando. Venía con Dylan y se pasaban horas. Hailey sintió que el dolor le oprimía el corazón. Una cosa es sospechar, y otra que te lo confirmen. Pero eso no es todo, continuó la SRA. Parker, una noche no podía dormir y la vi haciendo fotos a unos documentos de tu despacho. Ya sabe, el de la ventana grande. ¿Documentos? Hailey recordó lo que había dicho el detective sobre las falsificaciones. Sí, y también la oí hablar por teléfono en el jardín. Hablaba de grandes sumas de dinero, de plazos. Olivia, que había estado escuchando en silencio, interrumpió de repente. SRA. Parker, ¿aceptaría declarar si fuera necesario? La anciana asintió con decisión. Por supuesto. No soporto ver destruida una familia que conozco desde hace tantos años. Cuando la señora Parker se marchó, Hailey le contó a Olivia su encuentro con el detective. Con cada palabra, el rostro de su amiga se volvía más y más serio. Esto ya no es solo un drama familiar, dijo finalmente. Se trata de un fraude a gran escala. Tenemos que actuar con rapidez. Pero, ¿cómo? Preguntó Hailey. Si vamos a la policía ahora, no tenemos pruebas suficientes y podría desaparecer como hizo antes. Así que tenemos que reunir pruebas, dijo Olivia con decisión. Y ya sé por dónde empezar. Sacó su teléfono y marcó un número. «Hola, Jack. ¿Recuerdas cuando dijiste que me debías un favor? Es hora de devolvértelo». Resultó que Jack trabajaba en el banco donde se llevaban las cuentas del estudio de arquitectura de Dylan. Necesitamos información sobre cualquier transacción inusual durante el último mes, explicó Olivia. Cualquier transferencia a cuentas nuevas, grandes retiradas de efectivo. Jack prometió ayudarnos, pero nos advirtió que llevaría algún tiempo. Y no tenemos mucho tiempo. Richard Brody estaba sentado ante su escritorio, cubierto de papeles y fotografías. 3 días de observación continua de Celine habían empezado a dar resultados inesperados. La mujer que tan hábilmente había desempeñado el papel de vecina solícita resultó ser mucho más peligrosa de lo que había parecido en un principio. La llamada del informador de Chicago se produjo a última hora de la tarde. La voz al otro lado de la línea sonaba preocupada. «Escucha, Rich, lo que he encontrado es grave. Esa mujer por la que preguntaste no es solo una estafadora. Hay gente muy poderosa implicada». El detective encendió la grabadora. «Cuéntame una cosa cada vez. ¿Recuerda el caso Morgan, el hombre de negocios que ella limpió? Eso fue solo la punta del iceberg. Tiene toda una organización detrás de ella. Eligen a sus objetivos, los estudian durante meses y luego Richard tomó notas. No trabajan solos. Tienen toda una red, falsificadores de documentos, hackers, incluso banqueros corruptos. No solo roban dinero, destruyen vidas. Richard recordó la cara de Hailey cuando le habló de su matrimonio. 20 años de matrimonio que ahora se habían hecho pedazos. «Necesito detalles», dijo. «Todo lo que tienes». «Vale, pero esto tiene que quedar entre nosotros. Te enviaré los archivos por un canal seguro. Solo... Rich, ten cuidado. Esta gente no se detendrá ante nada». A la mañana siguiente, el detective llamó a Hailey a su oficina. Cuando ella entró, él estaba colocando nuevos documentos en su escritorio. «Siéntese, SRE, Wilson», le dijo seriamente. «Lo que he descubierto es algo que debes saber». Hailey se hundió en la silla y sintió que el corazón empezaba a latirle más deprisa. «Celine, o como se llame en realidad, trabaja para un grupo organizado de estafadores», comenzó Richard. «Están especializados en familias adineradas, sobre todo si hay algún conflicto interno.
Extendió las fotos delante de Hailey. Aquí está en Chicago, hace 3 años. Entonces era morena y se hacía llamar Megan. Y aquí está Denver, donde era pelirroja y se llamaba Ashley. Hailey miró las fotos. Cada una mostraba a la misma mujer, pero cada vez un poco diferente. Un color de pelo diferente, un estilo de ropa diferente, una personalidad diferente. ¿Pero por qué? ¿Por qué nosotros?, preguntó con voz temblorosa. A su marido, Richard sacó una nueva carpeta. Le han adjudicado un contrato para diseñar un centro de negocios. Mucho dinero, inversores serios, pero eso no es todo. Abrió la carpeta. Su suegra, Elizabeth, también tiene ahorros considerables. Y hace poco reescribió su testamento. ¿Qué? Hailey sintió que se le secaba la garganta. Sí, así es. Dylan es ahora el único heredero, y dada la influencia que Celine tiene sobre él, lo quiere todo, susurró Hailey. No solo nuestro dinero, sino la herencia de Elizabeth. Así es, asintió el detective. Pero hay algo más. Fíjese en esto. Le mostró un listado de transacciones bancarias. En el último mes, se han hecho varias transferencias importantes desde la cuenta del estudio de arquitectura a cuentas en el extranjero. ¿Pero cómo? Dylan nunca... Tu marido confía en ella, dijo Richard con suavidad, y sabe cómo utilizar esa confianza. Hailey recordó cómo Dylan había pasado más tiempo en la oficina últimamente, lo reacio que era a hablar de trabajo, cómo evitaba hablar de finanzas. ¿Qué deberíamos hacer?, preguntó. Para empezar, Richard sacó su grabadora de voz. Necesitamos pruebas directas de su fraude, y sé cómo conseguirlas. El plan era arriesgado, pero no había otra salida. Hailey debía volver a casa, aparentemente para hablar con Dylan. Mientras tanto, el detective y su equipo instalarían cámaras y micrófonos ocultos. Pero ten cuidado, advirtió Richard. Ella es peligrosa. Si sospecha algo, puedo manejarlo, dijo Hailey con firmeza. Aquella tarde estaba delante de la puerta de su antigua casa. El corazón le latía con fuerza y le temblaban las manos, pero sabía que tenía que hacerlo. Celine abrió la puerta. Por un momento, una expresión de alarma apareció en su rostro, pero se recompuso rápidamente. «Hailey, qué agradable sorpresa. He venido a hablar con Dylan», dijo Hailey al entrar. La casa había cambiado estos días. Las cortinas nuevas, los muebles reordenados, las cosas extrañas, todo gritaba la presencia de otra mujer. Por desgracia, Dylan no está aquí ahora mismo, sonrió Celine con dulzura. Está en una reunión importante, pero podemos tomar el té y... Ya basta, la interrumpió Hailey. Sé quién eres en realidad, Catherine. O debería decir Megan. ¿Ashley? Una sonrisa se congeló en el rostro de Celine. ¿De qué estás hablando? De Chicago. Hailey dio un paso adelante. De Denver. De todos los hombres a los que has engañado. Celine retrocedió lentamente hacia el salón. Pierdes el tiempo, Hailey. Dylan ya ha hecho su elección. ¿En serio? Hailey sacó una carpeta de su bolso. ¿Qué va a decir cuando se entere de las cuentas en paraísos fiscales? Sobre los documentos falsificados. Por un momento, la máscara de anfitriona perfecta desapareció del rostro de Celine. Algo depredador y peligroso brilló en sus ojos. «Estás jugando con fuego», dijo en voz baja. «Será mejor que te vayas antes de que sea demasiado tarde». Hailey sintió la adrenalina corriendo por sus venas. ¿Vas a hacerme lo mismo que a los demás? ¿Cogerlo todo y desaparecer? Celine rió de repente, una risa fría y desagradable. «Oh, cariño, no tienes ni idea de lo que soy capaz. ¿Crees que tu marido te creería? ¿Una mujer que lo abandonó? ¿Una mujer que ni siquiera pudo dar a luz a su hijo?» Estas palabras golpearon a Hailey como una bofetada, pero se contuvo. ¿Y qué hay de la policía? ¿No crees que se interesarán por tu pasado? ¿La policía? Celine volvió a sonreír. Tengo amigos poderosos, querida, gente que puede resolver cualquier problema. En ese momento la puerta principal se abrió y Dylan entró en la casa.
Se quedó inmóvil en el umbral, mirando de una mujer a otra. «¿Qué ocurre?», preguntó. «Oh, cariño». Celine se transformó al instante en el epítome de la inocencia. Hailey entró con unas acusaciones disparatadas. «No son locuras», dijo Hailey con firmeza. «Dylan, tienes que ver esto». Le entregó el expediente. Pero antes de que pudiera cogerlo, Celine arrebató los documentos y los arrojó a la chimenea. «Ya basta», gritó. «Basta de mentiras». Pero ya era demasiado tarde. El detective Brody, que había estado esperando la señal, ya había entrado en la casa con 2 agentes de policía. «Celine Morgan, o tal vez Catherine Morgan», dijo en tono oficial. «Tenemos una orden de arresto contra usted». Todo lo que ocurrió a continuación le pareció a Hailey una especie de sueño surrealista. Celine intentó escapar por la puerta trasera, pero ya la estaban esperando. Dylan se quedó de pie, atónito, viendo cómo se llevaban esposada a la mujer en la que confiaba. «No, no lo entiendo», murmuró. «Lo entenderás enseguida», dijo Richard, sacando otra carpeta. «Son copias de todos los documentos, incluidos los extractos bancarios que muestran a dónde ha ido a parar el dinero de las cuentas de su empresa». Hailey vio cómo la cara del hombre cambiaba con cada nueva página. Conmoción, incredulidad, ira, vergüenza. Todas estas emociones se sucedían. «Dios mío», dijo finalmente, «¿cómo he podido estar tan ciego?» «Es una profesional», dijo suavemente el detective. «No eres el primero que cae bajo su hechizo». Más tarde, aquella misma noche, cuando la policía se marchó con Celine y el detective terminó de recoger pruebas, Hailey se quedó a solas con Dylan. «No sé qué decir», empezó. «No digas nada», respondió ella. «Solo piensa en todo lo que pasó. Hailey, yo...» «Ahora no», levantó la mano. «Necesito tiempo. Los dos necesitamos tiempo». Salió de la casa, sintiéndose extrañamente aliviada. Los oscuros secretos habían salido a la luz, pero las heridas que habían dejado tardarían mucho tiempo en cicatrizar. Olivia la esperaba en el coche. «¿Estás lista para empezar una nueva vida?» Hailey miró la casa que una vez había sido su fortaleza. «Sabes, por primera vez en mucho tiempo, me siento realmente preparada». El coche se alejó, dejando atrás la casa donde ahora vivían los fantasmas del pasado. Tenía por delante un nuevo capítulo de mi vida, sin mentiras, sin manipulaciones, sin oscuros secretos. Y Celine, bueno, iba a ir a juicio, no solo por fraude a gran escala, sino también por todas las vidas que había destruido. La justicia por fin la había alcanzado, y esta vez no había escapatoria. El detective Brody permaneció sentado en su despacho durante largo rato, estudiando detenidamente los expedientes del caso. Esta historia no trataba solo de dinero o traición, trataba de lo fácil que es perderlo todo por confiar en la persona equivocada, y sobre lo importante que es ser capaz de luchar por tu verdad. Sobre su escritorio estaba la última foto de Celine, ya esposada, sin maquillaje ni ropa de diseño. Una mujer corriente que se había creado la máscara perfecta, pero que olvidó que todas las máscaras se caen tarde o temprano. La historia llegaba a su fin, pero sus lecciones permanecerán durante mucho tiempo. Exactamente a las 9 de la mañana, Hailey aparcó el coche delante de su casa. En sus manos había una carpeta con documentos de su abogado, y en su bolso estaban las llaves que no le había devuelto cuando se marchó. El corazón le latía con fuerza, pero estaba decidida. Había pasado una semana desde la detención de Celine y era hora de recuperar su vida. El coche de Elizabeth estaba en la entrada. Por supuesto, pensó Hailey, su suegra no podía perderse este momento. Respiró hondo, se alisó la chaqueta y se dirigió a la puerta principal. Dylan abrió la puerta. Parecía cansado y confuso, nada que ver con el hombre seguro de sí mismo que había sido hacía un mes. Algo parecido al alivio brilló en sus ojos cuando vio a Hailey. «Hola», dijo en voz baja. «Adelante».
Elizabeth estaba sentada en el salón, recta como una cuerda, con cara de haberse tragado un limón. Cuando vio a su nuera, se dio la vuelta desafiante. «Buenos días a todos», saludó Hailey con calma, dirigiéndose al centro de la sala. «Creo que tenemos que hablar». «¿De qué hay que hablar?», replicó Elizabeth con brusquedad. «Abandonaste a tu marido cuando más lo necesitaba y ahora...» «Mamá», interrumpió Dylan. «Por favor». Hailey dejó la carpeta sobre la mesita. «Hay papeles de mi abogado y también de la policía. Creo que los dos deberíais verlo». Dylan cogió primero la carpeta. A cada página que leía, su rostro se ensombrecía más y más. Elizabeth intentó mirar por encima de su hombro. «¿Qué es esto?», preguntó impaciente. «Pruebas de que Celine», Hailey hizo una pausa, o debería decir Catherine Morgan, planeaba algo más que destruir nuestro matrimonio. Quería quedarse con todo, la casa, el dinero, el negocio. «¡Tonterías!», espetó Elizabeth. Celine era la única que realmente se preocupaba por esta familia. «¿En serio?». Hailey sacó otro documento de su bolso. «Entonces, ¿podrías explicar estos extractos bancarios? ¿Transferencias de la empresa de Dylan a cuentas en el extranjero? ¿O esto...?». Sacó las fotografías tomadas por el detective. Celine sacando a escondidas fotos de documentos en el despacho de Dylan. Celine reuniéndose con gente sospechosa. Celine con diversos atuendos de boy anteriores. «Podría ser falso», murmuró Elizabeth, pero su voz ya no sonaba segura. «La policía no lo cree», respondió Hailey con calma. «Tampoco el FBI, por cierto. Resulta que llevan mucho tiempo buscando a esta mujer. Es una estafadora profesional especializada en familias adineradas». Dylan, que había permanecido en silencio hasta ahora, levantó la cabeza de repente. «Dios mío, esos documentos que me pidió que firmara la semana pasada». «Sí», asintió Hailey. «Planeaba hacerse con el control de tu bufete y luego desaparecer con todo el dinero». Terminó, cubriéndose la cara con las manos. Elizabeth saltó de su asiento. Era imposible. Ella era tan ¿perfecta? Hailey sonrió con amargura. Sí, su trabajo consistía en ser perfecta, encontrar los puntos débiles de las familias y explotarlos. Miró directamente a los ojos de su suegra. Ella sabía que nunca fuiste feliz conmigo como nuera. Sabía que soñabas con otra persona, alguien más tradicional, más sumisa. Y ella desempeñó exactamente ese papel. Elizabeth se hundió en su silla, envejeciendo de repente 10 años. «¿Pero cómo?», empezó. Hailey sacó otro documento. «Lleva meses observándonos. Trabajaba como limpiadora en el edificio de oficinas de Dylan, estudiaba nuestros hábitos, nuestras vidas, y entonces apareció accidentalmente en tu tienda favorita, sabiendo exactamente qué decir y cómo decirlo». La habitación se quedó en silencio. El único sonido era el tic-tac de un reloj, el mismo que Hailey y Dylan habían comprado para su primer aniversario. «¿Y ahora qué?», preguntó finalmente Dylan. «Ahora», Hailey desdobló el último documento. «Vuelvo a casa. Este es mi hogar y tengo todo el derecho a él». «Pero», empezó Elizabeth. «No», la interrumpió Hailey con firmeza. «Durante 20 años he intentado estar a la altura de tus expectativas. Durante 20 años he soportado tus regaños y tus críticas. Pero, ¿sabes qué? Se acabó». Volvió a dirigirse a Dylan. «En cuanto a nuestro matrimonio, esa es una conversación aparte y la tendremos más tarde, en privado». Dylan asintió lentamente. «Lo entiendo. Y lo siento mucho, Hailey. He sido tan estúpida». «Sí, lo has sido», asintió ella. «Pero ahora no es momento de disculpas. Tenemos que afrontar las consecuencias de lo que hizo Celine». Sacó otra carpeta del bolso. «Este es un informe del auditor financiero. Muestra todas las transacciones sospechosas de los últimos 3 meses. Tenemos que actuar rápido para recuperar el dinero. Yo no sé por dónde empezar»,
admitió Dylan. Por suerte, yo sí, replicó Hailey. Tengo un plan. Pasaron las horas siguientes discutiendo los detalles. Elizabeth intentó interferir al principio, pero poco a poco se fue calmando, impresionada por la competencia empresarial de su nuera, a la que siempre había considerado una bibi. El plan de Hailey era claro y estaba bien pensado. En primer lugar, tenía que congelar todas las cuentas sospechosas e iniciar el proceso de recuperación de los fondos. En segundo lugar, tenía que realizar una auditoría completa de la empresa de Dylan para evaluar las pérdidas reales. En tercer lugar, contratar a un nuevo equipo de abogados para proteger los intereses de la empresa. Y por último, dijo Hailey mientras cerraba el portátil, tenemos que hablar del futuro, de cómo vamos a vivir nuestras vidas. ¿Nosotros?, preguntó Dylan con voz esperanzada. Hailey lo miró largamente. Eso depende de muchos factores, pero primero tenemos que poner todo lo demás en orden. Se levantó y se acercó a la ventana. Fuera estaba el jardín que Dylan y ella habían plantado juntos. Había que podar los rosales y el césped estaba demasiado crecido, pero todo eso se podía arreglar. Como tantas otras cosas. ¿Sabes?, dijo sin volverse, a veces tienes que perder algo para comprender su verdadero valor. Elizabeth sollozó de repente. Fui tan estúpida, tan fácil de creer esto. ¿Un fraude?, sugirió Hailey. Sí, lo creímos. Pero ¿sabes qué? Quizá era necesario, para finalmente ver la verdad. Se volvió hacia ellos. La verdad de que la perfección exterior a menudo esconde un vacío interior, que las relaciones reales no se construyen sobre la capacidad de hacer tostadas francesas o limpiar la casa a la perfección. Dylan se levantó y se acercó a ella. Me he dado cuenta demasiado tarde. Quizá, respondió Hailey. Pero ¿sabes qué? Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, a menos, claro, que los dos queramos. En ese momento sonó su teléfono. Era el detective Brody. Señora Wilson, tengo noticias. La policía ha encontrado 2 víctimas más de Celine. Están listas para hablar. Eso es genial, dijo Hailey. Eso ayudará a asegurarnos de que no haga daño a nadie más. Después de la llamada, retomó la conversación. Así que esto es lo que vamos a hacer. Hoy me vuelvo a mudar. Dylan, puedes quedarte en tu despacho hasta que lo solucionemos todo. Claro, aceptó rápidamente. Elizabeth, Hailey se volvió hacia su suegra. Sé que te gustaría ver a otra mujer con tu hijo, pero ¿sabes qué? Yo soy yo, y si quieres formar parte de nuestras vidas, tendrás que aceptarlo. La anciana asintió lentamente. Lo intentaré. Bien. Hailey recogió su bolso. Entonces empecemos. Tenemos mucho trabajo que hacer. Subió al dormitorio. El aroma del perfume de Celine aún estaba presente. Hailey abrió las ventanas para que entrara aire fresco. Era hora de limpiar la casa no solo de cosas ajenas, sino también del veneno de las mentiras y la manipulación. Los vestidos de Celine estaban colgados en el armario, elegantes, caros, impecables. Al igual que su dueña, eran un hermoso envoltorio para una esencia fea. Hailey los guardó en una caja. La policía querría comprobar todos los objetos como prueba. En el tocador había un diario. Hailey dudó antes de abrirlo, pero lo que leyó la hizo estremecerse. Celine había planeado todos sus movimientos al detalle, cómo ganarse la confianza de Elizabeth, cómo seducir a Dylan, cómo hacer que Hailey no se sintiera bienvenida en su propia casa. Un plan perfecto, escribió. Cuando todo acabe, seré rica y no se darán cuenta de lo que ha pasado hasta que sea demasiado tarde. Pero el plan no funcionó, porque no tuvo en cuenta una cosa, la fuerza de la mujer a la que intentaba destruir. Hailey cerró el diario y lo puso con las demás pruebas. Luego se acercó al espejo y miró su reflejo. Vio cansancio en sus ojos, pero también fuerza. Una fuerza que Celine no podía quebrar.
La voz de Dylan llegó desde el primer piso. Estaba al teléfono con el banco. Elizabeth se revolvía en la cocina, aparentemente tratando de mantenerse ocupada. Hailey sonrió a su reflejo. Sí, este era su contraataque. No solo para volver a casa, sino para retomar su vida. El sol de otoño proyectaba su luz dorada a través de las ventanas del despacho de abogados, donde Hailey esperaba a que comenzara la reunión. Sobre la mesa, frente a ella, estaban los papeles del divorcio, unas cuantas hojas que pondrían fin a 20 años de matrimonio. Olivia estaba sentada a su lado, acompañándola en este difícil momento no solo como amiga, sino también como abogada. Estaba hojeando los papeles, haciendo anotaciones en los márgenes de vez en cuando. «Llega tarde», dijo Olivia, mirando su reloj. Hailey se limitó a asentir. Tras la detención de Celine y la revelación de todos sus tejemanejes, Dylan intentó salvar su matrimonio. Llamó, envió flores, suplicó una segunda oportunidad. Pero Hailey sabía que algunas cosas no se pueden volver a pegar cuando están destrozadas. La puerta se abrió y Dylan entró en el despacho con su abogado. Parecía cansado y envejecido. Las ojeras evidenciaban las noches en vela y le habían aparecido nuevas arrugas en las comisuras de los labios. «Siento llegar tarde», dijo su abogado. Había algunos asuntos urgentes en el bufete. «El bufete», pensó Hailey. «El mismo bufete que Celine casi destruye con su fraude». «Nada», respondió Olivia. «Acabamos de empezar a mirar los documentos». Dylan se sentó frente a Hailey, intentando captar su atención, pero ella miraba fijamente los papeles que tenía delante. «Hailey», empezó en voz baja, «quizá deberíamos hablar en privado antes de...» «No». Su voz era tranquila, pero firme. «Ya está todo dicho, Dylan. Estamos aquí para completar las formalidades». Su abogado se aclaró la garganta. «En cuanto a la división de la propiedad, mi cliente tiene derecho a la mitad de todos los bienes que poseemos juntos», interrumpió Olivia, «incluida la casa y la participación en el negocio». «Pero», empezó Dylan. «Esto no se discute», volvió a interrumpir Olivia. «Hailey ha invertido 20 años de su vida en este matrimonio. Te apoyó cuando empezaste tu negocio, trabajó para ayudarte con el pago inicial de la casa». Hailey finalmente levantó la vista y miró a su marido. «¿Sabes qué es lo peor, Dylan? No es que creyeras a Celine, no es que dejaras que casi destruyera tu negocio. Es que me sacaste de tu vida tan fácilmente. Yo no... Ni siquiera te diste cuenta de que estaba pasando, ¿verdad?», continuó. «¿Cómo te alejaste poco a poco de mí? ¿Cómo empezaste a ver en mí todos los defectos de los que siempre hablaba tu madre? ¿Con qué facilidad creí que otra mujer podía ser mejor esposa?». El despacho se quedó en silencio. Incluso los abogados dejaron de mover papeles. «Fui una tonta», dijo finalmente Dylan. «Sé que no merezco ser perdonado, pero... así es, no lo mereces», asintió Hailey con calma. «¿Y sabes qué? En realidad le estoy agradecido a Celine. Me mostró la verdad sobre nuestro matrimonio, sobre ti, sobre tu madre, sobre la facilidad con la que todos creíais en el cuento de hadas de la anfitriona perfecta». Cogió un bolígrafo y empezó a firmar los documentos. «Ahora conozco mi verdadero valor y nunca dejaré que nadie vuelva a hacerme dudar de mí misma». Dylan se sentó con la cabeza gacha. «¿Qué pasa con todos nuestros años juntos? ¿Todos los recuerdos?» «Seguirán siendo recuerdos», respondió Hailey. «Pero el pasado es el pasado. Miro hacia adelante». Entregó los documentos firmados a su abogado. «En cuanto a la casa, venderé mi parte. No quiero conservar un lugar donde cada rincón me recuerda la traición. Pero esto no es negociable», repitió. «Mi abogado se pondrá en contacto con el suyo para tratar los detalles de la venta». De repente, la puerta del despacho se abrió bruscamente y Elizabeth entró volando en la habitación. Su pelo, habitualmente impecable, estaba revuelto y sus ojos reflejaban pánico. «¡Para!», exclamó. «No puedes divorciarte». Hailey miró a su suegra con calma. «Podemos y nos divorciaremos.
¿Y sabes qué, Elizabeth? Llevas años deseándolo. Imagínate, ahora puedes encontrarle a Dylan la esposa perfecta, una que cumpla todos tus requisitos. Pero, Elizabeth se sentó de repente en su silla. Estaba equivocada. Todos estos años he estado tan equivocada. Sí, te has equivocado, asintió Hailey. Pero, ¿sabes qué? Ya no importa. Se levantó y empezó a recoger sus cosas. Olivia, ¿puedes terminar con las formalidades? Tengo que ir a trabajar. Por supuesto, asintió su amiga. Te llamaré cuando todo esté listo. En la puerta, Hailey se detuvo y miró a Dylan por última vez. Sabes, realmente quiero que seas feliz, pero no dejaré que tú ni nadie vuelva a hacerme infeliz. Y salió del despacho, sintiendo que respiraba mejor a cada paso. Detrás de ella oía a Elizabeth decir algo entre lágrimas, a Dylan intentando calmarla y a los abogados discutiendo los detalles del acuerdo. Pero eso ya no era problema suyo. Fuera hacía un hermoso día de otoño. Las hojas se arremolinaban en el aire, el sol calentaba y, por primera vez en mucho tiempo, Hailey se sentía realmente libre. Sacó su teléfono y marcó un número. Hola, soy Hailey Wilson. Quiero decir, pronto seré Hailey Matthews. Sí, sobre ese puesto en Nueva York. ¿Sigue vacante? Estupendo. Me gustaría hablar de los detalles. Aquella tarde, se sentó en su sillón favorito del apartamento de Olivia, que se había convertido en su hogar temporal, y ordenó viejas fotografías. Cada imagen era una parte de su vida, cada momento un recuerdo entrañable. ¿Cómo estás?, preguntó Olivia trayendo 2 tazas de té. Por primera vez en mucho tiempo siento que todo está bien, como si por fin hubiera despertado de un largo sueño. ¿Y ahora qué? Nueva York, sonrió Hailey. Me han ofrecido un puesto de socia senior en un bufete de abogados, un nuevo comienzo, una nueva ciudad. ¿Y qué hay de...? Olivia señaló las fotografías. El pasado se quedará en el pasado. Hailey empezó a guardar las fotos en una caja. Sabes, cuando Celine llegó a nuestras vidas, pensé que era el fin del mundo, pero resultó que era el principio de mi nueva vida. Se acercó a la ventana y miró la ciudad que pronto abandonaría. A veces tienes que perderlo todo para encontrarte a ti mismo. Una filósofa, sonrió Olivia. Una realista, la corrigió Hailey. Por cierto, ¿conoces a algún buen agente inmobiliario en Nueva York? Conozco a unos cuantos, pero ¿estás segura de que estás preparada para un cambio tan drástico? Hailey se volvió hacia su amiga. Sabes, cuando me fui de casa por primera vez, estaba asustada y confusa, pero ahora sé lo que quiero, y por primera vez en mucho tiempo no tengo miedo del futuro. Sacó un sobre de su bolso. Mira lo que ha llegado hoy. Era una nota oficial de agradecimiento del FBI por su ayuda en la investigación del caso de Celine. Resulta que la información que Hailey había proporcionado había ayudado a descubrir toda una red de estafadores. ¿Ves?, dijo Olivia. No solo te salvaste a ti misma, ayudaste a otros. Sí, asintió Hailey. ¿Y sabes qué? Se siente bien. Todo esto, el divorcio, la mudanza, el nuevo trabajo, es como si por fin siguiera mi propio camino, no el que otra persona eligió para mí. Y bajó la mirada hacia su anillo de boda que aún llevaba puesto. Se lo daré a Dylan mañana. Se lo puede quedar como recuerdo. ¿Un recordatorio de qué? De que no puedes dar el amor por sentado, y que a veces el acto más poderoso es la capacidad de dejar ir. A la mañana siguiente, Hailey se despertó temprano. El sol apenas comenzaba a salir por el horizonte, pero ella ya sabía que sería un día importante. El día en que por fin pasaría página en su vida. Sacó un sobre pequeño y metió el anillo dentro. En una hoja aparte, escribió una breve nota. Dylan, este anillo simboliza las promesas que nos hicimos el uno al otro, promesas que no pudimos cumplir. Pero ¿sabes qué? Quizás sea lo mejor. Ahora los dos somos libres para encontrar nuestra verdadera felicidad.
Cuídate, Hailey. Cerró el sobre y lo metió en el bolso. Hoy, después del trabajo, lo enviaría por mensajero como último gesto de despedida. El teléfono sonó cuando estaba a punto de marcharse. Era su hermana desde Nueva York. Hailey, he encontrado el apartamento perfecto para ti. Te va a encantar, te lo prometo. Hailey sonrió. Cuéntamelo todo. Y mientras su hermana describía con entusiasmo el apartamento con vistas a Central Park, Hailey sintió que su corazón se llenaba de alegre expectación. Le esperaba una nueva vida y estaba preparada para dar ese paso. La venganza por su traición fue inesperada. No solo trajo dolor, sino también libertad. La libertad de ser yo misma, la libertad de elegir mi propio camino, la libertad de empezar de nuevo. Y fue lo mejor que le podía haber pasado. El viento primaveral jugaba con las cortinas del salón del nuevo apartamento de Hailey en Nueva York. Había pasado un año desde que por fin había cerrado la puerta a su vida pasada. Un año lleno de cambios, retos y descubrimientos inesperados. Hoy se levantó temprano, como de costumbre. Preparó café y salió al balcón, que ofrecía una impresionante vista de Central Park. La primavera pintaba los árboles de delicados tonos verdes y la ciudad parecía renovada, fresca y llena de posibilidades. Su teléfono sonó mientras tomaba el primer sorbo de café. El nombre de Olivia apareció en la pantalla. ¿Has leído ya las noticias?, preguntó su amiga sin saludar. ¿Cuáles? Hailey abrió el portátil. Sobre Celine. La condenaron. 15 años por hurto mayor. Hailey sintió un ligero escalofrío recorrerle el cuerpo, no de miedo o rabia, sino más bien de la comprensión de que este capítulo de su vida estaba finalmente cerrado. ¿Sabes qué es lo más interesante?, continuó Olivia. No es la única. Hemos descubierto toda una red de esposas profesionales de este tipo. Su caso ayudó a destapar una trama a gran escala. Espero que ayude a otras mujeres a no verse en la misma situación, respondió Hailey. Por cierto, la voz de Olivia sonaba socarrona. ¿Cómo es tu nueva colega? Con la que trabajas en el caso Henderson. Hailey sonrió involuntariamente. Michael Reynolds había llegado a su vida hacía 3 meses, un brillante abogado especializado en derecho de sociedades. Habían empezado a trabajar juntos en un caso complicado y poco a poco su relación profesional se había convertido en algo más. Está bien, respondió ella con cautela. Solo somos colegas. Sí, claro, se rió Olivia. Por eso te sonrojas cada vez que entra en tu despacho. Olivia, ¿qué? Soy tu mejor amiga. Tengo derecho a saber estas cosas. Hailey suspiró. Vale, quizá haya algo entre nosotros, pero nos lo estamos tomando con mucha calma y cuidado. Y eso es lo que hay que hacer, dijo Olivia con seriedad. Después de todo lo que ha pasado, te mereces algo de verdad, sin prisas, sin presiones. Después de hablar con su amiga, Hailey empezó a prepararse para ir a trabajar. Su reflejo en el espejo mostraba a una mujer completamente distinta a la de hacía un año. Su mirada segura, su postura erguida, su elegante traje de negocios, todo hablaba de una persona que sabe lo que vale. Tenía mucho trabajo en la oficina. Como socia principal de un bufete de abogados, era responsable de los casos más complejos. Pero hoy, sus pensamientos volvían una y otra vez a la noticia de la sentencia de Celine. ¿Estás bien?, le preguntó Michael al entrar en su despacho con unos papeles. Pareces un poco ensimismada. Hailey lo miró. Alto, de ojos amables y canas claras en las sienes. Él conocía su historia, sabía todo por lo que había pasado, y nunca intentó presionarla ni precipitar las cosas. Sí, todo va bien, sonrió. Es que hoy es un día especial. El final de una larga historia. Se sentó en el borde de su escritorio. A veces el final de una historia es el principio de otra mejor. Una filósofa, bromeó, recordando cómo Olivia la había llamado así una vez. Una realista, replicó con sus propias palabras, sin siquiera saberlo.
Se rieron juntos y Hailey sintió que algo cálido le recorría el pecho, algo que no se había permitido sentir en mucho tiempo. Esa noche decidió caminar en lugar de coger un taxi. Nueva York estaba especialmente bonita en primavera. Las calles bullían de vida y ella se sentía parte de ese enorme organismo palpitante. Cerca de su casa había un pequeño parque donde le gustaba sentarse con un libro los fines de semana. Hoy decidió dar un pequeño rodeo y pasear por él. Había una pareja de ancianos sentados en un banco. Estaban cogidos de la mano y hablaban en voz baja, riéndose de algunos recuerdos compartidos. Hailey los miró y de repente se dio cuenta de que ya no sentía amargura cuando miraba a parejas felices. En casa sacó una vieja caja de fotografías, lo único que había conservado de su vida anterior. Había una foto especial de ella en su graduación de Derecho, joven, llena de esperanzas y sueños. ¿Sabes qué?, pensó, mirando su joven rostro. Lo has hecho bien, lo has conseguido, y ahora todo irá bien. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era Michael. Escucha, sé que es tarde, pero ¿qué tal si cenamos? Conozco un sitio estupendo cerca de aquí. Hailey miró su reloj, luego la foto que tenía en las manos y después por la ventana, donde al atardecer Nueva York encendía sus luces. ¿Sabes qué? Es una gran idea. Mientras se preparaba para cenar, pensó en lo extraña que es la vida. A veces ocurren las peores cosas para que se produzcan los mejores cambios. A veces tienes que perderlo todo para encontrar tu verdadero yo. Se miró al espejo por última vez. Vio a una mujer segura de sí misma, hermosa, que por fin sabía lo que quería de la vida. Una mujer que había aprendido a valorarse y que no tenía miedo de ser feliz. Michael la esperaba a la entrada del restaurante. Sus ojos mostraban una alegría tan sincera ante su aparición que a Hailey le dio un vuelco el corazón. «Eres preciosa», le dijo simplemente, y por primera vez en mucho tiempo creyó esas palabras sin ningún género de dudas. Durante la cena hablaron de todo: trabajo, libros, sueños. Él le habló de su viaje a Italia y ella de sus planes de abrir su propio bufete de abogados. «Sabes», dijo de repente, «cuando nos conocimos pensé que había un secreto en ti, algo que te hace especial». «¿Y qué es?», preguntó ella con una sonrisa. «La fuerza», respondió él, «una fuerza interior que te permite levantarte después de una caída y hacerte aún más fuerte». Hailey sintió que algo en su interior se desprendía por fin. Los últimos vestigios de miedo, las últimas dudas. «Gracias», dijo en voz baja. «¿Por qué?». «Por ver mi verdadero yo». Más tarde, cuando la acompañó a casa, se detuvieron en el mismo parque. La luna se reflejaba en los ojos de Michael, y Hailey se dio cuenta de repente de que estaba preparada, lista para confiar de nuevo, lista para abrir su corazón de nuevo. «¿En qué estás pensando?», preguntó él. «En nuevos capítulos», respondió ella, «y en que a veces son mucho mejores que los anteriores». Le cogió la mano y ella no se apartó. No había presión ni exigencias en ese sencillo gesto, solo calidez y comprensión. Nueva York bullía a su alrededor, enorme, viva, llena de posibilidades. En algún lugar del pasado quedaban el dolor y la traición. Pero aquí y ahora había un nuevo capítulo en su vida, limpio, fresco, listo para nuevas historias. Y por primera vez en mucho tiempo, Hailey estaba completamente segura de que todo iría bien, porque ahora sabía lo más importante. La felicidad empieza con el amor propio, con la capacidad de defender tus límites, con el valor de volver a empezar. Acababa de empezar un nuevo capítulo en su vida y estaba dispuesta a hacerlo lo mejor posible.